Una tarde soleada y agitada. O una tarde lluviosa. Una tarde de amigos, entre amigos. Una tarde living. Tardes Living, desde Medical Living Hub IPS. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Tardes Living desde la IPS Medical Living Hub. Les saluda Andrés Molina en esta tarde muy especial en la ciudad de Santiago de Cali. Desde esa frecuencia en el FM, usted que nos está escuchando a través de la emisora y que va de pronto en su carro, va conduciendo por la ciudad de Santiago de Cali, le deseamos un feliz resto de día. Recuerde que está conectado desde la IPS Medical Living Hub en esta tarde Living. Hoy estamos con Marco Muñoz desde la IPS Medical Living Hub, a quien saludo de una forma muy fraternal, muy calurosa. Marco, muy buenas tardes, bienvenido a Tarde Living. Buena tarde para usted, buena tarde Andrés, para todos los oyentes de nuestras estaciones en FM. Y nuestra red en FM. En nuestra red en FM y también nuestras redes sociales, a todos los cibernautas, a todos los oyentes, a todos los caleños, a todos los vallecaucanos, a todos los colombianos y en general a todo el mundo mundial. Todo el planeta. A todo el mundo mundial, también como dirían por ahí. Saludamos a toda la galaxia y a todos los que nos puedan escuchar. Eso, a toda la galaxia. Saludamos a todo el mundo desde la IPS Medical Living Hub, porque estamos en vivo. Recuerde que también pueden conectarse a través de nuestra red en YouTube. Usted entra a YouTube y le pone @Medical Living Hub. Estamos en la Colombia humana. En la Colombia marciana, llena de vida, llena de salud y con un ambiente muy, muy destacado, Marco, y tiene que ver con el tema que trataremos hoy, y por eso presentamos a nuestro compañero, a nuestro amigo en Medical Living Hub, que nuestro compañero Brady, que se encarga de muchas cosas aquí en la IPS. Brady, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Haciendo costumbre ya este ejercicio de poder participar de este espacio. Él es uno de los invitados recurrentes aquí en Tardes Living. Y es que es bueno, sí, en estos días que estaba mirando el playlist en las instalaciones en YouTube, tenía la oportunidad de ver. A mí me gustaría con Bray más adelante no hacerlo solamente en el programa, sino poderlo tener como un testimonio de vida muy bonito. Tiene mucha sapiencia en cosas, pero también su vida también habla. Y hay personas que no solamente hablan por lo que puedan decir, sino por lo que pueden vivir y lo que pueden contar a través de su testimonio. Entonces, por supuesto, Brady, para las personas que nos siguen a través de nuestra red de YouTube, recuerden suscribirse, es gratuito. Brady estuvo contándonos su testimonio como padre. Pueden encontrarlo en el playlist que se llama Tardes Living. Ahí en nuestro canal en YouTube, en nuestro canal aparecemos como Medical Living Hub. Aparece una lista de reproducción o playlist. Usted le pone allí clic y aparece la playlist que se llama Tardes Living, y ahí lo encuentran. Hablamos hace un momento, Brady, que justo ese día también tenías la camisa azul que tienes hoy. Uno ¿Sí? que uno se pone cada 2 meses, Antonio. Y yo que trataba porque ayer estuve con el buzo de la fundación, ¿no? Ah, sí. Y como hoy tuvimos otra actividad, tenemos 2 buzos, hago la claridad, también vine con el buzo y me traje otro y dije, porque no quiero sentirme como una copia. Pero tranquilo, no se preocupe, no hay problema. Desde Medical Living Hub y en este programa Tardes Living. Recuerden que pueden conectarse ya a YouTube y participar con nosotros en este tema. Y tenemos a nuestro especialista Brady. Brady tiene muchas, digamos, ¿cómo podría decirlo? Muchas facetas. Es un profesional muy completo, modestia aparte, es uno de los profesionales más calificados que hay en la ciudad de Santiago de Cali, Marco, por si no lo sabías, en términos de salud, en términos de ambiente, más que el ambiente laboral, es este medio ambiente. Del medio ambiente en el contexto de la salud, ¿sí? Todo, hay una trazabilidad. Hace mucho tiempo no se consideraban tantos elementos para tener en cuenta en las diferentes empresas de medio ambiente. Yo sé que de pronto las personas mayores recuerdan que el bote de basura era el bote de basura y punto, ¿ok? Antes ese asunto de separar los residuos dependiendo de si eran orgánicos o inorgánicos, ahora ya es orgánicos, húmedos, secos, de plástico, de todo, de vidrio, y uno dice, reciclables, no reciclables, reutilizables,
y empieza a aparecer una cantidad de códigos, normativas y una cantidad de situaciones que es importante hacerlas. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas en que podemos aportar para el óptimo cuidado de nuestro medio ambiente. Y es por eso que yo creo que podríamos arrancar preguntándole precisamente eso. ¿Qué tanta información tenemos los colombianos, específicamente los caleños, sabiendo que han pasado eventos? Por ejemplo, el año pasado tuvimos la COP19, ¿cierto? COP16, ya le metí 3 más. La COP16, que tenemos una de las regiones con más diversidad del país. O sea, ¿qué tan informados estamos acerca tanto de los cuidados como del medio ambiente que tenemos en Colombia? Bueno, hay que partir de lo siguiente. Como bien lo expresó Andrés hace un momento, la evolución de la normatividad ambiental en Colombia ha sido fuerte pero lenta. ¿Cómo así? Hace muchos años, ¿sí?, las empresas tenían que velar básicamente por 2 cosas: por la producción y porque no se accidentaran la gente. ¿Ya? Básicamente era eso. El componente ambiental era más visto desde la autoridad ambiental hacia todo lo que nos rodea como tal. ¿Listo? Con la evolución normativa en nuestro país, ya las empresas han venido incluyendo en sus facetas, en sus procesos, todo ese cuidado ambiental, esa protección de todos los componentes bióticos y abióticos que pueden afectar. Un momento, ahí, pausa. Bióticos y abióticos. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a estar interrumpiendo el programa porque estamos aprendiendo qué es biótico y abióticos, porque yo me imagino que abióticos viene de avión o de aves, no. Pero para nada. Entonces, por eso es necesario, sí, porque, o sea, tenemos de todos que conocemos y literal que no conocemos, que no tenemos mucha información. Sí. Bueno, bióticos entonces, y abióticos. Vamos a enfocarle el programa como viendo biología de Coquito. Vamos. ¿Listo? Pues, como listo. Estamos en la escuela. Okay. Bueno, entonces ¿Quién partamos de lo es Coquito siguiente. Partamos de lo básico. Cuando nosotros hablamos del medio ambiente, recuerdan, el concepto era: medio ambiente es todo lo que me rodea. ¿Sí? Normalmente las personas, cuando les hablamos de la contaminación del agua, del suelo, se imaginan es por allá los Farallones, se imaginan Pance, todas esas zonas, digamos, que son tan cargadas de naturaleza y que el hombre en su ignorancia les genera una gran cantidad de residuos, de vertimientos, ¿sí? Y no es por ahí. La contaminación empieza en el lugar donde estoy. Por ejemplo, si estoy en mi casa, por ahí empieza la contaminación. ¿Por qué? Porque yo genero residuos en mi casa, cuando entro al baño lavo los platos, genero vertimientos, y allí es donde viene la contaminación de esos factores bióticos y abióticos. ¿Qué es biótico? Todo lo que tiene vida. Entonces, voy a retroceder un poquito en los conceptos. Hay 5 componentes ambientales, si no estoy mal 6, vamos a contarlos, que quiero que los tengamos en cuenta en el resto del programa. ¿Listo? Componente suelo. Pero un momentico que Coquito está anotando. Sí, suelo. Vamos a hacerlo con él. Pero si se... Yo apunto por acá. Eso, suelo. por favor. Suelo. Arriba. Agua. Suelo. Agua. Aire. Aire. Flora. Flora. Fauna. Fauna. Y uno muy importante que se llama comunidad. 6, entonces son 6. Listo, las personas que nos rodean, los vecinos. Entonces, suelo, agua, aire, flora, fauna y comunidad. Flora no es flora es, ya nos vamos a explicar de flora. Ya, cuando hablamos de suelo, estamos hablando básicamente de lo que es tierra. ¿Listo? Agua, conocemos. Sí. Como agua hablamos de las fuentes hídricas superficiales, que son los ríos, los riachuelos, las quebradas, el océano, todo lo que es superficial, y lo subterráneo, ¿sí? Porque hay aguas subterráneas. Cali es una de las ciudades más ricas en aguas subterráneas del país, por si no lo sabían. Qué bueno. De hecho, cuando uno ve los planos del DACMA, de la parte, digamos, de acuíferos subterráneos de la ciudad, se queda aterrado porque estamos parados sobre una cantidad de agua muy impresionante. O sea, somos ricos en ese recurso. O sea que el mito que decían que Cali estaba
aproximadamente en una laguna, ¿es cierto? Sobre todo la parte de la hacienda, de ese sur de la ciudad. El sur de la ciudad y el parte del oriente. Por ahí por donde vive un amigo mío, por el Caney. O sea, todo eso, todas esas partes, ¿laguna? ¿Era una laguna? Tienen, y de haberlos, sí lo fue, solamente que hubo asentamientos de tierra para construir, pero se conservan fuentes subterráneas. Entonces, todo eso hace parte del componente agua. O sea, siempre que echemos para el fondo, para abajo, siempre vamos en Cali a encontrar agua. Sí, que baja de los farallones y se reposa sobre la planicie del, digamos, centro, sur, suroriente, sobre todo. El componente aire, que ya sabemos, pues toda la atmósfera como tal. Flora, lo que corresponde a todo lo que es arborización, todas las plantas y demás. Fauna, los animales, bien sean terrestres, acuáticos. Que en Cali también somos ricos en animales. Sobre todo en aves. Cali es una ciudad muy biodiversa en aves. Yo ya iba a decir que también en gatos, pero bueno, en aves. También. Bueno, con los gatos hay que hacer un paréntesis que creo que va para otro programa. Bueno, para otro programa hablamos de los gatos. Sí. Y tenemos la comunidad, que hablamos de los seres humanos, que no los podemos desvincular, que en algunos casos se pueden comprender dentro de la parte de fauna, pero no somos, digamos, al ser animales racionales, hacemos parte de un componente que se llama comunidad. ¿Listo? O sea, entonces tenemos esos 6 ya no elementos. estamos en la fauna, sino que estamos Exacto. en la comunidad. De esos, ¿cuáles son bióticos? Los que tienen vida. Aunque algunos se comportan es decir, como fauna. Flora, Sí. fauna y comunidad son los bióticos. Y los abióticos son suelo, agua y aire. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, cuando yo digo que la contaminación empieza en el hogar, es porque desde ahí comienza a generarse algo que llaman aspectos ambientales. Un aspecto ambiental es básicamente cualquier actividad que yo hago que me genere una relación con el ambiente. Ejemplo, me comí una empanada, ¿sí? ¿Qué aspecto ambiental se genera ese comer empanada? Generación de un residuo que se llama servilleta. Sí. ¿Sí? Esa servilleta se me convierte en un residuo. Que hay diferentes tipos de residuos. Entonces, yo, dependiendo de la cultura que tenga en mi hogar, voy a darle un buen manejo o un mal manejo. Normalmente, digamos que la mitad más uno de las poblaciones tienen un solo recipiente de residuos en su casa. Y ahí va todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo mezclo todo, que de hecho les voy a dar un dato interesante. En Colombia, nosotros podemos clasificar y aprovechar el 70% de los residuos que van a los rellenos sanitarios. El 70%. Pero en la actualidad estamos solamente clasificando y aprovechando el 9 al 10%. O sea que yo hace 20 años, por ahí 20 años, escuché a uno de los, fue secretario de Obras Públicas en Palmira, don Carlos Humberto Sierra. Lo escuché con un proyecto que tenía acerca de precisamente eso, de coger toda la basura que aparentemente tenemos como basura y convertirla en, o sea, no, me decía, ninguna de la basura, empezando por cualquier cosa, es desperdiciable, todo es utilizable. Casi todo se aprovecha. Casi todo se puede aprovechar. O sea que el hecho de tener un solo recipiente en la basura, en la casa, yo que tengo apenas uno, tengo que comprar más. O sea, es recomendable tener como también esa ¿cómo se dice? Cultura, ¿sí? Esa cultura de poder separar. De separar. Pero bueno, es que antes que nuestro especialista Brady nos responda, está bueno esto. Siempre aparece la voz, la queja de la comunidad que uno dice, ¿y yo para qué la separo si todos lo mezclan en el mismo carro recolector de basura? ¿Sí? ¿Para qué lo separo yo si yo he visto que los compañeros que recogen los residuos sólidos de las cuadras cogen la bolsa, la abren y la tiran toda adentro? Uno dice, ¿será que sí es así? ¿Será que está viendo uno mal? ¿Será que eso tiene un sentido y lo desconocemos? ¿Qué podemos decir, Blay? Andrés, esa es una excelente pregunta y que me la hacen en el 99.9% de las capacitaciones. Resulta que el problema radica en que, listo, yo clasifico apropiadamente mi hogar, tengo 2 papeleras, una para residuos aprovechables y otra para no aprovechables. Los residuos aprovechables, ¿a quién se los debo entregar? Porque ese es el problema.
el problema no es del vehículo que se lo lleve, porque él se va a llevar lo que uno le entregue. Total. Ya, entonces si usted le entrega el aprovechable, se lleva el aprovechable. ¿Usted el aprovechable a quién se lo debe entregar? ¿A quien lo aprovecha o a quien lo desperdicia? ¿A quién lo aprovecha? A quien lo aprovecha, ¿verdad? ¿Y quién lo aprovecha? Tenemos los recicladores de oficio, que son los que están técnicamente organizados en la ciudad, o puede ser los recicladores informales, que de hecho ellos lo utilizan como parte de su subsistencia en la venta o reventa de esos materiales, que de hecho es muy favorable porque, por ejemplo, en los hogares nosotros no tenemos cómo venderlo, a menos que tengamos bodegas de reciclaje cada uno. No de ideas. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, Emprendimientos. Sí, no emprendimientos sí. ahorita. Entonces, es listo, va a pasar el vehículo recolector, supongamos que pasa tipo 7 de la noche, que de hecho, desde el año 96, bajo el decreto de 1713, que ya quedó derogado, se decía que en nuestro país iban a haber rutas selectivas, así como hay en Europa. Es decir, el lunes iba a pasar el carro del cartón, el martes de los residuos ordinarios, el miércoles el del vidrio, pero eso nunca sucedió. ¿Ya? Pero sí te obligaba a no sacar los residuos a más de 3 horas porque eras acreedor a una multa ambiental. Eso nunca tampoco pasó, porque en nuestro país... Claro, o sea, 3 horas antes que pase el carro recolector. Exactamente. Lo que pasa es que yo recuerdo que de pequeño yo no sabía a qué horas pasaba el carro. O sea, uno escuchaba la campana, porque antes pasaba el carro recolector de los residuos campaneando. Tin, 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 sonaba a lo lejos y la basura. Y empiece usted a guardar la basura de un lado, la del otro, coja, métala en una sola y sáquela. Venga, ahora no Incluso suena. yo recuerdo que alguna vez yo tenía que salir corriendo detrás del carro de recolector de basura y yo mismo tiraba así la bolsa, ¡guau! Cual película de acción, porque si me dormía o sea, no se la llevaba. Y eso que pasa con una campana. Ahora, por lo menos en el sector donde vivo, no suena una campana. No suena nada. No ¿cierto? suena campana. Se No. escucha que viene el carro con el motor a full. Por mi casa, pues como no hay tanto tráfico, uno distingue que viene el carro de la basura. Ahora, más o menos, hemos entendido que tiene como un horario. Pero yo te cuento, Brady, y a las personas que nos escuchan y también pueden comentarlo a través de nuestras redes sociales, que muchas veces pasaba muy tarde en la noche. Me refiero tipo 10, 11 de la noche. Así es. Yo recuerdo una vez que era como las 2:30 de la mañana y pasó a las 2:30 de la mañana. Y decía, qué raro, debe ser algún problema, no sé, al interior de la empresa, algo de coordinación, algo por el estilo, pero muy difícil para el usuario saber a qué horas va a salir y si hay una norma que te dice, ojo que más de 3 horas en la calle la basura no puede estar. Me acordó de la campanita, ¿no? La campanita era para la basura, pero también de esa misma campanita era, en ese tiempo a usted no le tocó para la leche. No sé si aquí les tocó en Cali, pero No, yo soy modelo 83, no alcancé. Ah, Dios bendito. Pero sí me confundía porque la basura y la leche tenían como la misma El campanita. mismo sonido. Ah, bueno, Sí. fíjate. Sí, más datos con Marco Muñoz. Otra efemérides, 1976. efemérides, ahí está. Pero es eso. Entonces, tenemos la oportunidad de reciclar, de mirar los recicladores y digamos que si son informales, porque yo tampoco sabía, yo pensé que los recicladores eran simplemente los informales. O sea, ¿hay recicladores oficiales? Sí, claro, en la ciudad de Cali, desde que se cerró el relleno de Navarro, bueno, mal llamado relleno, las familias que vivían allá, que eran alrededor de 4.000 familias, para no quedar desamparadas, la alcaldía de Santiago de Cali las organizó en microempresas, ¿ya? Y con estas microempresas que ya están pues organizadas, establecidas, dirigidas desde planeación municipal, digamos que con ellos se hace un trabajo articulado. Ellos se encargan de la recolección de los siguientes generadores. Conjuntos residenciales están obligados a gestionar con ellos. Instituciones educativas públicas y privadas, centros comerciales, plazas de mercado y eventos masivos. Por ejemplo, Petronio, si Medical Living Hub quiere hacer una jornada masiva pero muy grande en la ciudad, debe contar con un pequeño sistema de gestión de residuos, ¿sí? Y gestionar con una de estas empresas el aprovechamiento de esos materiales que se generen en ese evento. Claro, entonces ese tipo de actividades siempre hay que contar con una planeación. No es que yo quise hacer un bazar
grande en el barrio y simplemente lo hice, terminó la noche el bazar y quedó toda esta disposición de residuos sólidos en la calle y no pasará nada. Así es. Hay que entrar a informarlos. Entonces eso hace parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y como cuidadores del medio ambiente, ¿sí? Creo que falta algo, Brady, con nuestro comportamiento como seres sociales y seres de esta sociedad, y es esa conciencia de nuestro entorno. Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba cerca de mi casa, que es una zona verde muy agradable y muy bonita, y se ha dispuesto la alcaldía una zona para trotar, ¿no? Y hacer ejercicio, unas canchas y unas partes para esto. Estoy yo trotando en la mañana cuando sale una vecina y juntó unas ramas secas cerca, ahí en la zona verde donde es súper natural para respirar aire limpio, y se le ocurre quemar eso allí. Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Le parece que esa es una zona abierta, le pareció que esas hojas secas de los árboles eran basura, y decía bajo el pretexto que es que aquí no pasa la empresa promotora de mantener el medio ambiente, digamos que ese tipo de residuos de forma continua. Entonces le pareció que la mejor idea era quemarlo. El humo que sale de esas hojas, de esas ramas secas, es mucho. Y me incomodé suficiente como para decirle: señora, por favor, ¿cómo va a hacer eso? Venimos a esta zona al aire libre a hacer ejercicio, a trotar, a respirar duro, y a usted se le ocurre quemar eso, ¿sí? La señora mente se molesta, se altera, porque, Marco, yo no sé, yo ya me estoy como cansando, se lo digo honestamente también a las personas que nos escuchan en el FM a través de nuestras redes sociales. La gente anda de una altanería, De una agresividad. Sí. De una grosería. Sí. Y más cuando son los que ellos, el mal que están haciendo ellos. Viene un vehículo en contravía, Marco, y ¿cómo es posible que esté bien en contravía y viene braviando con los demás? Tras de gordo hinchado, dicen por ahí. O sea, ¿cómo es posible que estamos en una zona natural, en una zona abierta, viene usted a contaminar el ambiente de esa manera y viene usted además a agredir a los demás? O sea, ¿qué le pasa a la gente? Sí, y te cuento que el tema de la contaminación es un elemento completamente recíproco. La señora no se da cuenta. Resulta que cuando tú haces ese tipo de quemas que están prohibidas desde el año 2000... De hecho, tienen multa. Perdón, del año 96, sí. ¿sí? Bajo el decreto 948 de emisiones atmosféricas, Sí, yo dije que está sabía completamente Sí, claro. prohibido hacer quemas a cielo abierto. ¿En qué el artículo? No me corcharon. Ya el artículo no lo recuerdo, pero, No, pero la ley es- sí. Sí, claro, el decreto 948. Decreto 948. Sí. Para que lo Resulta tengan que pendiente. cuando las personas hacen quemas a cielo abierto, bien lo dijiste, porque ahí dijiste, en la quema de materiales sólidos se generan humos, porque hay humos, gases, vapores, polvos y otras cosas. Este humo, ¿sí?, que básicamente al quemar materia orgánica como hojas, ramas y demás, genera una sustancia que se llama CO2 o dióxido de carbono, que es uno de los mayores componentes de los gases de efecto invernadero que causan los climas que estamos teniendo. Entonces, por eso digo que es recíproco. Cuando usted quema, eso sube a la atmósfera, altera la capa de ozono, ¿sí?, genera mayor efecto invernadero, mayor calentamiento global, mayor sequía, lluvias más extensas, y son las consecuencias de los actos imprudentes que cometemos ambientalmente. Le voy a hacer una pregunta, porque es que ahora el que me pregunte esto, o sea, estamos cuidando la atmósfera, ¿cierto? Este humo sube, y no solamente, yo digo, ¿no será que también estamos descuidando a las personas? En el caso de Andrés, bueno, hay personas, no es el caso de Andrés, pero que puede tener alergias y que ese humo le quede mal. No, las tengo. Estoy tratando de ser calmado, No, prudente. Las tengo, pero por favor. Pero por eso, pero entonces, listo, esa quema da macro, pero le voy a decir otra. O sea, la quema también de productos o de esencias. Hablo de los fumadores, de los parques, que
hablemos específicamente de la marihuana, ¿no? Esencia. Sí, es que estaba tratando de buscar, es que usted dijo yo no sé qué, humo tal, y yo, ¿cómo le pongo a la todo marihuana? pulido. No. O sea, ¿cómo le pongo a la marihuana? Cannabis, que digamos el cannabis. Cannabis. Pero ¿cómo le pongo? Porque eso también puede afectar. Digamos que no afecta la capa de ozono, pero sí afecta, Sí afecta la a las nariz, personas. Las personas. Para eso no hay ley, porque entonces vamos con la dosis personal y con la libertad que pueden tener de expresión en eso o de hacerlo. Si cuidamos la atmósfera de los incendios, ¿por qué también no cuidamos el ambiente en cuanto a las personas, en cuanto a la otra base fundamental que usted acaba de decir, la comunidad? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Resulta que en el campo de la dosis personal, digamos, no conozco mucho. Sin embargo, desde el campo de la seguridad en el trabajo, sí. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos exponemos a humos, bien sea el humo del asado, el humo de la señora que hace las arepas, ¿sí? Una persona que está constantemente expuesta a humos, incluso un fumador, también cabe en este grupo. ¿Qué pasa? Ese humo viene con cierta temperatura, además de ciertas toxinas que tiene el material que se está quemando. Eso se pega dentro de los pulmones en algo que te llaman alvéolos. Imagínate como si fueran racimos de uva, pero muy pequeñitos, ¿sí? Y sirven como si fueran unos coladores que permiten el paso del oxígeno al cuerpo y retienen otro tipo de gases. Entonces, cuando tú fumas o te expones a esos humos, esos alvéolos se van como quemando, se van deteriorando con el tiempo. Eso no se da de la noche a la mañana. Con el tiempo, y después las dificultades respiratorias son el primer síntoma como consecuencia de esa situación. Entonces la gente empieza a toser un poco más, se le dificulta la respiración. ¿Por qué? Porque sus alvéolos ya no están funcionando igual. Entonces, por eso es tan importante, como bien lo decía Andrés, el tema de las quemas no solamente se da en la contaminación de la atmósfera, sino que nos contaminamos hacia adentro también. Nos dañan los alvéolos. Claro. Y son cosas que uno no las ve porque eso se da en el largo plazo. Lastimosamente, cuando ya llegan las consecuencias, ya no hay nada más que hacer. Te lo pongo como ejemplo, un ejemplo muy personal. Mi padre fue fumador joven. Desde muy joven él fumaba, dejó de fumar muchos años, pero ya sus alvéolos habían sido afectados. Yo creo que fue lo ¿Ya? mismo que le pasó a mi papá. Con el tiempo entra a trabajar a una empresa donde lastimosamente él tenía que trabajar en el área de carga de carbón y los elementos de protección personal que le daban no eran los apropiados. ¿Qué tienes que utilizar? Obviamente un respirador con filtros apropiados para el tipo de toxina a la cual te expones, pero él solamente le dan un tapabocas. Y el tapabocas no sirve para humos. Entonces eso le terminó afectando sus pulmones, generando una enfermedad que se llama EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón. Que es la que le da también a los fumadores, ¿no? Esa es la enfermedad del fumador. Entonces, las personas que se exponen al humo de las arepas todo el tiempo, ¿sí? Que todo el día están inhalando ese humo, o la exposición es muy extensa o muy continua, pueden llegar a padecer ese tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando la exposición es muy grande, ¿sí? Ahora no quiere decir que ya las señoras no pueden vender arepa, no quiero decir eso. Pero sí es guardar los cuidados pertinentes frente a su exposición. Pero sí Por sería ejemplo, bueno eso, sería bueno que tuvieran en cuenta esas recomendaciones. Sí, claro. Por ejemplo, el direccionar el viento hacia una parte donde no te dé el humo directamente. Así de sencillo. ¿Sí? Eso limita tu exposición al humo como tal. O usar quizás un tapabocas. No protege. Lo que pasa es que el tapabocas común, la mascarilla común, ella te protege para salpicaduras de líquidos, no para humos. Es para líquidos, ¿ya? En ese caso puede ser algo como hay unos tapabocas o mascarillas como las que usan los señores que barren en las calles, las escobitas, que esos son los que nosotros en seguridad se lo llamamos los pico de pato. Esos son punteaditos Que son y parecidos sirven para a polvos. que son parecidos como las máscaras de oxígeno que salen del avión o algo así, ¿no? No, esas ya son mucho más avanzadas, ¿sí? Pero la cuestión ¿cuál es? Que cuando nos exponemos a humos, Que cubra la boca y cubra la nariz. Exactamente, cubra boca y nariz, porque esa es la otra falla que tenemos. Y Pico de hecho, en el de sector salud se ve mucho.
Cuando el personal está trabajando, tiene el tapabocas puesto, pero solamente se tapa la boca. Le da el nombre literal al elemento de protección, tapabocas, y la nariz ¿dónde queda? Cuando el ingreso de microorganismos y demás se da por boca y nariz. En este caso el humo es igual, ¿sí? Porque son partículas extremadamente pequeñas. Y el polvo, por ejemplo el de la calle, que se llama material particulado, es mucho más pequeño. Entonces entra con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de la contaminación, dijimos, retomando, la contaminación comienza donde yo esté. Si estoy en mi casa, si estoy en el cine, si estoy en el parque, ¿por qué? Porque desde ahí yo genero residuos, genero vertimientos. Cuando yo hablo de vertimientos es todo el agua que yo ensucie de alguna forma, lavándome las manos, en el inodoro y demás. Todo eso se va por una red de alcantarillado que va, si estamos en la ciudad de Cali, a una planta de tratamiento. Y aquí les doy otro dato. Solamente alrededor del 70% del agua residual de la ciudad se va para la Petare. ¿Qué pasa con el otro 30%? Buena pregunta. Y después de estos pausa comercial, vamos a dar la respuesta. Porque yo le tengo invitación, señor Andrés, antes de continuar con el tema, ¿le parece? Bueno, pues ahí está. Y las personas que nos están viendo a través de YouTube están viendo la famosa mascarilla ¿qué? ¿Sí? Pico de pato. ¿Sí? Pico de gallo, ¿no es? No, pico de Pico pato. de pato. Ah, pico de pato. ¿Qué es? Pues se ve un poquito estrafalaria, un poquito larga. Definitivamente muchas personas no la van a usar, ¿sí? Porque, Brady, muchas veces prima la estética. Eso tan feo yo no me lo pongo. Que eso tan grande, tan exagerado, tampoco. No me combina con el pantalón. Eso no tengo nada con que me combine con eso. Estamos hablando de salud. Por eso es importante que usted piense en tener una salud de forma preventiva, que es lo que nosotros siempre le estamos diciendo a ustedes desde Medical Living Hub, que estamos, recuerden, desde la calle 25, número 482-484 en la ciudad de Santiago de Cali. Y nuestra línea de contacto, nuestro número de contacto es 313-5044-993. 313-5044-993 es la línea de contacto directo con la IPS Medical Living Hub. Y en Living Hub, Medical Living Hub, también nos interesamos por su parte también psicológica y emocional. Por eso tenemos profesionales a su servicio y a su disposición. Y también en la Fundación Living Hub tenemos hoy una charla totalmente gratis a partir de las 6:30 y tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha en la parte psicológica. De manera, ¿qué dice la psicología acerca de la ley de la siembra y de la cosecha? ¿Quieres saber más? Pues hoy a partir de las 6:30 tenemos un tiempo musical cortico y también la charla con la doctora Elizabeth Rondón a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Dónde? En la calle 25, número 482 o 84. Recuerden que tenemos parqueadero en el tercer piso, totalmente gratis, y también en techito para que usted no se preocupe si de pronto tiene como ganas de llover o brizar, no se preocupe por eso. Es totalmente gratis a partir de las 6:30 de la tarde. Les recuerdo, a las 6:30 de la tarde en la calle 25, número 482-84, la Fundación Living Hub. Esto es Tardes Living desde la IPS Medical Living Hub. Hoy estamos hablando acerca de salud y medio ambiente, pero no como una típica charla que hemos escuchado, el agua, los ríos, el arbolito, cuidemos los árboles. Eso está claro. Infortunadamente muchas personas no lo tienen tan claro como mi vecina en este caso, que le pareció muy buena idea quemar al aire libre y generar una contaminación en humo. Que afecta principalmente a ella, que estaba ahí súper cerca, y por supuesto a todos los de la cuadra. Sí, una rinitis alérgica en ese momento estaba presentando, personas de mayor edad que también les afecta mucho ese humo en la calle. Marco, eso queda por horas y horas en el ambiente, es muy difícil. Usted está en su casa, por más que tenga las ventanas cerradas, Marco, el humo llega hasta el interior de su casa, las mascotas se afectan, usted se afecta, todo el ambiente se afecta. Tengamos un poquito más de conciencia con eso, Marco, por favor. Usted que nos está escuchando a través del FM, está donde quiera que esté en la ciudad de Santiago de Cali, piense un poquito y digan, hola, sí, yo diría como tener un poquito de más cuidado. Esto no me quita hombría, esto no me hace menos persona, esto no me hace más agresivo, esto no me impone más que otras personas. Simplemente tenga más cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Decía acerca de la clase de Coquito, y que me quedó muy claro que tenemos que cuidar lógicamente nuestra tierra,
el aire no lo podemos cuidar, pero sí no lo podemos contaminar. El agua, hablamos de la flora, de la fauna, pero también de la comunidad. Entonces, esto es parte de vivir en comunidad y de estar en comunidad. Por eso hablamos un poquito hoy de medio ambiente en estas tardes Living con nuestro invitado, nuestro querido invitado. Brady Banera. Mire, cuando hablamos de centros de salud, Brady, hospitales, clínicas, yo cuando estaba muy pequeño, yo me preguntaba de las IPS, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con tanto procedimiento biológico en donde se retiran partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un tumor, cuando se retira el tumor del cuerpo de alguna persona, ¿qué se hace con ese tumor? ¿Qué se hace con una persona, por ejemplo, que tiene una amputación, esa extremidad y todo eso que la retiran así y uno, ¿qué sucede con eso? Bueno, flujo, sangre. Muchas veces tienen personas que pues, pierden mucha sangre y esto que se lava con agüita, trapeador y un jabón convencional y se limpia y siguiente paciente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y es una cosa muy grave. Y yo creía que todo se iba para el caño y todo se iba, pero hoy en día, inclusive lo digo porque mi hermano trabajó, no sé aquí en Cali, pero en Medellín, en una parte donde precisamente se trabajaba con esos residuos que tenían que ver con huesos o con todos los... Eso tiene un nombre, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, el sector salud también tiene una historia en nuestro país, en Colombia. Seguimos aprendiendo. Sí, en Colombia. Con coquito. Del año 2000 hacia atrás no había ninguna regulación, digamos, de forma directa sobre este tipo de residuos de carácter sector salud. Entonces, esas entidades, llámese hospitales, clínicas, demás, hacían una disposición muy básica de este tipo de desechos. Hasta esa época estaba pues la mujer, digamos, daba a luz y si quería hallarse su placenta la podía llevar. Dios. Ya, entonces eso no era ningún problema. Obviamente pues el tema de amputaciones y demás se disponían en relleno. O sea, eso se iba con los residuos de comida, los residuos del baño, los residuos de la oficina, todo y se iba junto. ¿Ya? Entonces muchas entidades lo manejan de esa manera porque no habían regulaciones, no habían empresas que gestionaran eso, no había nada. Todo era regulado desde los residuos ordinarios, residuos domésticos, con los vehículos que ustedes conocen. Sin embargo, cuando sale la primera norma, de residuos peligrosos salió por allá en el año 94, pero era muy básica, solamente conceptual. En el año 2000 salió el decreto 2676, que ya comenzó a darle una regulación a ese tipo de desechos. Entonces dijo, bueno, estos desechos se llaman así, estos otros se llaman así, y las instituciones de salud, básicamente hospitales y similares, deben tener este manejo. Pasan 2 años, cuando sale la primera norma, el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, que ya por fin dio la batuta para todo ese manejo. Entonces, por ejemplo, señora, ya no le puedo entregar su placenta, ya eso tengo que incinerarlo, estos residuos de aquí van para acá, esos van a ese tipo de tratamientos, y comienzan a surgir empresas en nuestro país, desde el 2000 en adelante, que ya comenzaron a darle un manejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una de las capacitaciones que tuvimos hace muchos años, una empresa muy conocida en el Valle, nos decían que, por ejemplo, las placentas las usaban para tratamientos capilares y tratamientos del cabello. Pero con esa regulación se comenzó a usar embrión de pato, que todo el mundo ya lo conoce. ¿Sí? Se cambió por el tema de células madre que ayudan en el crecimiento capilar y el cabello y demás, y por el tema del colágeno. Entonces se cambió este tipo de residuo que se aprovechaba en ese proceso y se cambió por el famoso embrión de pato. Y las placentas y demás amputaciones y demás, residuos que se llaman anatomopatológicos porque provienen del cuerpo humano, van netamente a incineración. Lo que se deriva de la atención a una persona, por ejemplo, un paciente en urgencias, que se utilizan gasas, apósitos, los guantes de la enfermera y del médico, los tapabocas, la bata quirúrgica, todo eso se llaman biosanitarios y dependiendo del tipo de tecnología que tenga el proveedor, así se gestionan. Brady, qué pena te interrumpo allí, y es que cuando dices que se incineran, por ejemplo, la placenta, cuando se da a luz, alguna extremidad que fue amputada y un tumor y ese tipo de cosas, se incinera y ahí hay humos. Claro que sí, pero con una salvedad. Las empresas que hacen estas incineraciones están debidamente reguladas por la autoridad ambiental.
Entonces, los sistemas de incineración tienen unos ductos donde se hacen mediciones periódicas, tienen unos sistemas que llaman filtros de manga que retienen los humos, retienen parte de los humos, eso se recoge y se desecha y tienen un control muy estricto. Ellos tienen que hacer unas mediciones normalmente semestrales, dependiendo pues del grado de contaminación que generen, y si la autoridad ambiental lo requiere, pues son más periódicas. Entonces, la regulación de eso es muy fuerte realmente. Ok, entonces sí está pendiente porque es que cambiamos un asunto por otro, ¿no? Claro. Estaremos cambiando un asunto del residuo... Del suelo al aire. Exacto, entonces no estaremos haciendo nada. Bueno, y entonces... Pero sí está controlado porque yo me imagino, o sea, no solamente hablo de los residuos que se incineran, porque hoy también tenemos la famosa cremación, ¿no? Que también, pues, también tiene que tener una regulación para poder operar. Sí, la cremación de cuerpos, cuando alguien fallece, tiene el mismo proceso. Tiene un horno que funciona más o menos a unos 800 grados centígrados. Tiene una chimenea, tiene unos ductos de medición, tiene unos controles y obviamente tiene que cumplir con las mismas regulaciones que cualquier tipo de emisión que se genera en la ciudad y alrededores. Ahí está, bueno, y cuando ya hablamos de los líquidos, o sea, hablamos ya de las aguas, vemos, por ejemplo, en partes altas de la ciudad, en donde vemos que está muy cerca de las cuencas de los ríos, entonces en muchas partes las personas toman el agua del río lo más limpia posible, pero de ahí para abajo empieza a contaminarse un poquito más, cada cuadra se contamina un poquito más, cada barrio va contaminando y cuando ya está en la parte de abajo ya llega el agua muy sucia. Otra vez, Marco, recuerdo de niño, cuando estaba de niño, el río. Hace mucho tiempo, tipo Gandalf por ahí, ¿no? Cuando yo era niño se hablaba de el río Cañaveralejo, ¿sí? Creo que es Cañaverales. Sí, Cañaveralejo. Se habla del río. Ahora es el Cañaveralejo. Sí, lastimosamente en nuestra ciudad, que es una de las ciudades con mayor número de fuentes hídricas superficiales del país, 7 grandes ríos, ¿sí? ¿En Cali? En Cali. Está el Pance. A ver. Vamos a ver si nos acordamos. Bueno. Hagamos el recuento. Y si nos pueden apoyar a los oyentes también, si nos pasa alguno, nos pueden regañar con toda libertad. Claro. Cauca, Cali, Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Lili, sí, Meléndez, sí, y no sé. falta uno. Cañaverales, Lili, Meléndez, Cauca, ya. ¿Cauca? No, ya. A ver, Ya Cauca, Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, sí, Pance, Lili y Meléndez. Esos 7. Meléndez. Ah, ya Esos está. 7, Ok. sí. Ya ahí están 7. Por Yanaconas, por el zoológico pasa uno, ¿cierto? Aguacatal. El Aguacatal. Si no es el Cali, es el Aguacatal. Creo que es Aguacatal. Aguacatal, si mal no estoy. ¿Qué pasa por al frente del Jardín Botánico? ¿Es el mismo? Sí. Delicioso, frío y rico. En enero de este año estuve por allá. Fui al... ¡Qué parchecito! El sábado fui al Jardín Botánico, que yo no sabía que son los mismos administradores del zoológico, ¿no? Y después de salir de ahí, parqueamos el carro y nos fuimos para el río. Fue chéverísimo, aunque no es nada hondo porque no tiene nada, uno se baña con una totumita, pero es realmente frío y rico. Imagínate la bendición que tenemos acá de estas fuentes hídricas que tenemos en la ciudad de Santiago de Cali. Por pero allá se va nos estamos mismo cuidando. a Montebello, ¿no? Por allá mismo se llama Montebello, no me acuerdo, pero es que Cali tenemos muchas cosas que no cuidamos. Entonces, 7 ríos, volviendo al tema. 7 ríos principales, porque hay muchos más riachuelos, hay brazos que se desprenden de estos ríos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno está por los lados de Bochalema, Ciudad Pacífica, uno ve unos riachuelos. Esos riachuelos se desprenden de un brazo de Pance. Cuando Pance se inunda, es decir, cuando tiene, digamos, un crecimiento exponencial el río como tal por invierno, por lo que sea, ustedes pueden ver que salen unos riachuelos impresionantes al sur de la ciudad. Y así hay muchos que atraviesan la ciudad, pero lastimosamente por el grado de contaminación que llevan, la gente los confunde con caños, que eso es otra cosa, ¿no?
Cuando hablamos de la contaminación de los ríos, la gente ¿qué se imagina? El que va de paseo y que contamina ya en el desierto, cuando vas a hacer el paseo de olla y el que deja los papelitos, pero ahí no empieza la contaminación del río. La contaminación del río empieza cuando usted lava los platos, ¿sí? Y dispone el aceite de cocina por el lavaplatos, Sí. y mezcla productos de aseo que no debe mezclar, y todo esto se va por la red de alcantarillado, llega a la planta de tratamiento, y la planta de tratamiento es de tipo secundario. En algunos componentes creo que terciario, me corregirán de pronto en Cali si estoy echando mentiras, pero hay tipos de sustancias que la PETAR no alcanza a quitar del agua. La Por PETAR, ejemplo, aclaremos que la PETAR es... planta de tratamiento de aguas De aguas residuales, residuales. que es diferente a PETAP, Sí, que es la planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Entonces la PETAR, ella recoge el agua de residual de la ciudad, que es alrededor del 70%, que quedó pendiente de los 30% que se iba directamente al Cauca. Entonces, ellos eliminan toda la suciedad, digamos sólidos grandes, sólidos pequeños, después vienen los procesos que llaman floculación, que lo que hacen es que le agregan unas sustancias para que todo el polvo que lleva el agua se aglomere y caiga por gravedad, y el agua va quedando muy limpia. Entonces lo que cae al río Cauca es un agua, no puedo decir que pura, pero sí mucho más limpia que la que entró. Sin embargo, hay materiales o elementos que no se van que pasan derecho al río, como son por ejemplo los metales pesados. Por eso es tan importante que en los ríos no se dispongan residuos eléctricos ni electrónicos, ni en el suelo, porque eso se filtra. Las pilas, baterías, todo ese tipo de materiales contienen metales pesados que son dañinos para el agua, para el suelo, para la flora, para la fauna y para nosotros como seres humanos. Ahí está, mire que es importante. Sí, Existen todo unas eso. plantas que la tratan, que es lo que muchas veces en Cali vemos que hablan en los medios de comunicación, las empalizadas, cuando llueve mucho. Llegan todo los árboles, las ramas que vienen por una lluvia muy fuerte, tapan como de donde se surte estas plantas de agua, y es donde tienen que tomar acción, como por ejemplo bajar la presión del agua para la ciudad mientras que se hace todo el trabajo. La limpieza. Por eso es que allí, Marco, aparece el colchón de la persona que Sí. no se le ocurre un mejor lugar de disponer de su residuo, de su colchón viejo, que la calle, que el caño. Y es que tremendo. Y vemos que Cali tiene ese problema de que cae una medio llovizna y se inunda toda Cali. Por eso también, porque la mayoría de personas no son conscientes de la basura, y nos dirán, ay, no, pero es que, ¿por qué hablan de eso? Porque pues es lo que nos está pasando, la verdad. Y porque siempre pensamos en los desastres cuando ya está pasando. Pero, por ejemplo, ahora que estemos en verano, cuidemos, miremos, separemos las basuras, separemos todos y cuidemos los ríos de Cali. Yo no sabía 7 ríos. Yo pensé que en el Caney, por el Caney también baja un riachuelo, o es un río al fondo del Caney, ¿no? No hay como una ¿Esa especie... es la canal de las 50? Esas son... bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hablemos de canales aquí rapidito. Porque canales hay rápido, hay bastantes también, ¿cierto? Sí, claro. La ciudad de Cali tuvo la fortuna de contar con unos canales Somos muy que aguosos. se llaman canales pluviales, es decir, canales que recogen agua lluvia, solamente son de agua lluvia. Lastimosamente, por nuestra falta de cultura, se han visto muy contaminados y la gente les ha llamado caños, pero son canales de agua pluvia, agua lluvia. Entonces, estos canales fueron diseñados para que la ciudad no se inundara, pero como la gente dispone elementos que son residuos muy grandes, los tapan, Colchones. sí, colchones, armarios, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Que estos canales se tapen, se obstruyan y se desborden los canales. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos. Y ahora me da tristeza porque yo también tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años con la Secretaría de Salud Pública Municipal en algunos barrios de Cali, y encontramos que las personas pues no tenían la cultura de sacar los residuos el día que es, sino que simplemente no quiero tenerlos en mi casa y los saco cuando quiero y los tiro en la zona verde, no contando con que esos residuos, cuando los dispones ahí, generan algo que llaman basureros crónicos puntuales,
que son basureros que se forman en 24 horas y comienzan a las 24, 36 horas a traer moscas, mosquitos, cucarachas, roedores, vectores, que a la final se devuelven a los hogares. Entonces ahí es donde vemos el problema que yo decía, es recíproco. O sea, más contaminación. Exacto, y además cómo se me devuelve. Porque el problema se me devuelve cuando yo dispongo allá, el perrito de la calle riega la basura, empiezan a llegar animalitos y los animalitos van hacia los hogares nuevamente. Mire, tiene mucho que ver con la conciencia de nosotros como factor esencial en la sociedad, porque somos los responsables de nuestra sociedad. Total. No es el otro, no Total. Es el Estado, no es la empresa que todos somos responsables. Que se equivoquen los demás, yo no me equivoco. No, por supuesto, es un pensamiento bastante alejado de la realidad. Es importante, como le digo a todas las personas que nos escuchan a través de la FM y en nuestras redes sociales, que ya estamos en estos últimos 2 minutos, Marco, de programa de Tardes Living, sí, señor. Que tengamos más conciencia responsable por nuestro medio ambiente. Es para todos, es de todos. Marco, yo creo que hay una ruta que está diseñada para que cada uno haga su labor, haga su trabajo. Separe los residuos en su casa, por ejemplo. Dese cuenta que antes que pase el camión recolector de basuras, usualmente vienen las personas que se encargan del reciclaje. Hombre, sáquelo antes, eso le sirve a las personas que trabajan con esto y nos sirve a nosotros porque estamos disponiendo de la mejor manera de estos residuos. Saque lo que es para reciclar antes, esas personas lo cogen, se lo llevan, les hace muy bien, mucha utilidad, y luego pasa el camión recolector de los otros elementos que no se pueden reciclar en un primer momento. Si nosotros hacemos eso, Marcos, si tenemos cuidado de no contaminar nuestros ríos haciendo gran desastre, que voy con el vehículo, con la motocicleta y me pongo a lavarla con agua y jabón allá en el río, con agua de río, contaminando más de ahí para abajo, en lugar de disponer en la ruta que es por la casa, porque se va por el sifón, da toda pues la ruta para que se trate por medio de las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales, y bueno, toda una infraestructura que la ciudad ha dispuesto. Porque mal que bien, Marcos, estamos en una ciudad que tiene un grado de modernidad importante. Sí. Santiago de Cali tiene un grado de modernidad en su tecnología y su infraestructura que no es despreciable. Muchas ciudades en el planeta quisieran tener lo que nosotros en esta ciudad tenemos y lo que Dios nos ha dado. Entonces valoremos eso, tengamos cuidado de nuestro medio ambiente porque también se representa en nuestra salud. Agradecemos a Brady que está con nosotros hablándonos de este programa, de este contexto que es muy importante para todos nosotros y que siempre está muy dispuesto para participar con nosotros en Tardes Living, en Living al Natural. Y estarás invitado a más programas, Bray. Por favor, recuerda tener una camiseta diferente para que vamos la gente no piense que... Vamos a hablar de los gatos. Hablar de los gatos en un próximo programa. Y recuerde usted, los puede seguir a través de nuestra red de YouTube como @MedicalLivingHub. Si se conectó con nosotros, está viendo la panorámica desde el interior de la IPS Medical Living Hub. Esa es la calle 25, número 482 o 484 en la ciudad de Santiago de Cali. Recuerde también que hoy a las 6:30 de la tarde tenemos nuestra reunión, nuestra charla con la doctora Elizabeth Rondón, psicóloga, que hoy nos va a estar abordando el tema, la ley de la siembra y la cosecha de acuerdo a la psicología. Calle 25, número 482, 84, segundo piso. Para todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros, un feliz resto de día. Dios les bendiga. Feliz resto de noche, quienes están escuchándonos también en horas de la noche. Bendiciones. Chao. Tardes Living es un programa de Medical Living Hub IPS, transformando vidas, transformando tu salud.